textos que tenían ahí que publicaron desde economiapolitica.uy en Mate Amargo y veíamos esto de derrame o derroche, ¿no? Y bueno, de alguna manera queríamos arrancar esta tarde y esta charla con un informe, el economista Bernardo Klicksberg, hablando sobre el derrame. Vamos a escucharlo y vamos a responder la primera pregunta de dónde surge esta teoría del derrame. Por ejemplo, durante muchos años en América Latina se lanzó la hipótesis del modelo del derrame, y esa hipótesis, llevada adelante por una abrumadora masa de medios de comunicación y por un discurso político permanente de apostar al modelo del derrame en los años 80 y 90 en América Latina, se presentó ante los ciudadanos como un simple hecho. Ahí está. ¿De dónde surge entonces la teoría del derrame? Bueno, no tan la teoría, bueno, digamos, la teoría del derrame lo que tiene en sí es que una transferencia de recursos hacia quienes invierten en esa inversión y en esa acumulación de beneficio, porque además esa propensión a invertir se alentaría con menos impuestos, subsidio al capital, etcétera, ¿sí? Y regulaciones a su beneficio, derramaría sobre el resto de la sociedad cuando, la expectativa de beneficio estuviera cumplida, o la expectativa de ingresos en la clase más rica, etcétera. Bien, ¿hubo derrame o no hubo derrame? La verdad es, como allí ya lo estaban escuchando, la cuestión es al revés. En realidad, el derrame surgió allá en los años 30, cuando un periodista humorista norteamericano, Will Rogers, allí ubicado cuando Franklin Roosevelt le gana a Hoover, es decir, Roosevelt era el candidato demócrata, y Hoover, que venía, los republicanos venían de gobernar, pierden la elección, gana Roosevelt, sí, va a ser otra política totalmente distinta, pero Will Rogers dice allí, bueno, en este periodo, estas elecciones los republicanos la habían perdido hace mucho tiempo. Cuando quisieron darse cuenta, quisieron cambiar, pero la verdad es que, dijo él, todo el dinero se asignó a la parte superior de mayores ingresos, con la esperanza de que derramara hacia los necesitados. El señor Hoover, que era ingeniero, sabía que el agua gotea, dice, pero lo que no sabía es que el dinero fluye hacia arriba. Dijo, dáselo a la gente de abajo y la gente de arriba lo tendrá antes de la noche, aunque de todas maneras hubieras apoyado a los más pequeños y a los más necesitados, a los más pobres. Entonces ese fue el punto de partida, es decir, en asignarle a esa política el tema del derrame. A mí, no sé si Héctor está de acuerdo o no, porque esto no lo conversamos antes. Yo no le llamaría una teoría. Para mí es una simple ilusión política. No sé si estás de acuerdo. Es parte de una teoría. Puede ser parte del óptimo de Pareto. Ahora estoy como que hablando con él. O sí, parte de la teoría neoclásica. Pero a esta altura, cuando estamos hablando ya de los años 40 y antes, esperar, no sé si vamos a llamarle ilusión para llevarlo, para decirlo, digamos, más suavemente, pero en realidad no sé si es algo puramente ideológico de darle al Maya oro porque es el Maya oro y ya está, por arreglos políticos que ahí ya está, a esta altura de la historia. Yo no sé si alguien espera que eso ocasione un derrame. En realidad, no decís si no estás de acuerdo. No, tenés razón, porque en el mismo artículo lo decimos.
no tiene visos de teoría. Fue un experimento. Claro. Fue un experimento que se hizo en aquella crisis de la que el comediante comentaba, pero que luego retomaron allá por los años 80, Reagan en Estados Unidos y Thatcher en Inglaterra, y en el cual exoneraron de impuestos a las corporaciones, al empresariado más rico, justamente con la idea de que estos reinvirtieran esa super ganancia, ese plus que le venía de arriba, creando más empleo y estos mejor remunerados. Eso era una especie de expectativa, no era una teoría propiamente dicha. Lo cierto es que ¿qué fue lo que pasó? La gente rica se apropió de esos beneficios, capturó esos beneficios y sencillamente se hizo más rica, aumentando la desigualdad e inequidad de la distribución del ingreso. Eso es históricamente hablando. Ahora, cuando bajamos a la realidad nuestra, ¿por qué es que estamos hablando de esto? Porque hoy básicamente es este experimento se está llevando a cabo en el Uruguay con una transferencia enorme de recursos, fundamentalmente de los asalariados hacia los más ricos y desde lo que el Estado recauda hacia los inversionistas, corporaciones, etcétera. Porque el presidente Lacalle Pou dijo el 8 de abril de 2020, y le interrogaron sobre el financiamiento del fondo coronavirus, ¿no? Un fondo que se creó para atender la problemática que causaba la pandemia. Y dijo... Un fondo muy menor, entre paréntesis, pero porque así estamos, ¿no? Cuando se le pregunta, claro, seguro. En realidad fue un fondo que se creó para apoyar en realidad toda la política sobre el déficit fiscal, es decir, no se fue sobre los verdaderos recursos del Estado. Ahora, ¿qué dijo el presidente Lacalle Pou cuando se le preguntó si iba a grabar al más rico? Dijo, el capital es el que hará fuerza al salir de esta crisis, por eso no lo vamos a grabar. Una clara alusión a la promoción del derrame como instrumento, ¿no? Porque después, un mes después dijo, el Poder Ejecutivo está dispuesto a una renuncia fiscal, es decir, a dejar de recaudar impuestos para reactivar la economía. Premiar al que pone 1 peso, 2 pesos, 1 millón de pesos al que contrata gente. No está premiando al trabajador, al salario, al consumo, sino al inversionista. Se ubica claramente en lo que estamos discutiendo. Pero uno se pregunta si a esta altura de la historia eso ya se hace de inocente o de ilusión política, o se hace simple y llanamente por una razón ideológica. Lo otro también tiene una razón ideológica atrás, ¿no? Pero más cruda y... Claro, porque además allí, y ahora vamos a otra anécdota, pero que son muy claras estas anécdotas, porque el comediante fue el que prácticamente le puso el nombre al experimento, pero cuando el tema del financiamiento del fondo coronavirus también se propuso digamos, sacar recursos de los ingresos más altos. El presidente Lacalle solamente grabó a los ingresos y remuneraciones de los funcionarios públicos más altos, 80.000 pesos hacia arriba, pero se negó a recaudar sobre, digamos, los ingresos privados, que es 4 o 5 veces superiores de los niveles gerenciales y esos niveles en el cual, como siempre dice Gabriela, una transfiguración de la plusvalía. Sí, en esos países, ¿no? Por lo menos sí. Que en realidad se están cobrando beneficios a través de esos altos ingresos gerenciales, ¿no?
¿Y por qué grabarlo allí? Preguntaba el presidente. Le podíamos contestar de esta manera. Dice, con una ironía particular, el New York Times 2007 manifestó: cuando se le preguntó por qué robaba banco a Willie Sutton, respondió, y porque ahí es donde está el dinero. La misma lógica aplicó el candidato presidencial, un candidato presidencial demócrata en aquella época, 2007, dice, para grabar los impuestos más altos a los que más ganan para responder a su propuesta de cobertura universal de salud, ¿no? Entonces, a través de esa ironía, digamos, él decía, ¿y dónde voy a grabar? Bueno, igual que aquel que robaba banco, porque allí es donde está el dinero, ¿no? Bien, el tema es que, ¿cuáles son los resultados hoy? Porque nosotros, esto que estuvimos diciendo, es del 2020, cuando la pandemia desembarcó en Uruguay, ¿verdad? Y en aquel momento, bueno, hubo alguna política con respecto a ella, pero lo que se mantuvo siempre fue digamos, el contexto de déficit fiscal. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados, Gabriela? Sí, pero había una cosa que se me quedó previa, que todos estos procesos históricos, ¿no?, que tuvieron esa ilusión política, entre comillas, terminaron en las crisis más grandes que hayamos conocido, ¿verdad? Las crisis que se dieron, no, para no ir aquellas de los años 40, 30 y 40, las crisis que se dieron después de los 80, la década perdida para América Latina, están relacionadas a estas ilusiones, entre comillas. Ahora, claro. Sí, no, lo digo con visión del futuro también, en qué estamos ya terminando con esto. Bueno, pero es que la ilusión se está manifestando en esos resultados, sí, como tú dices, porque bueno, Pepe Mujica lo tocaba bien claro. ¿Cómo es posible que en nuestro país las exportaciones, sobre todo las agropecuarias, están creciendo hace 10 meses continuos, que están creciendo, y los peones de campo no han tenido ningún aumento salarial? Es más, en este año que corre, en el 2021, de acuerdo a la componenda que hubo en el Consejo de Salario, van a perder, con respecto a la inflación, van a perder salario. Entonces, son del sector de trabajadores que más ha perdido. Finalmente, el resultado es al contrario. Y como había dicho el comediante aquel, el resultado fue ricos más ricos, ¿sí? Y es lo que está pasando. Entonces, que pase por los pobres, como dice la primera. Exacto, no pasa por los pobres. Sí, es lo que estimula en los motores de la economía. Ahora, entonces, ¿cuál era? Sí, Gabriela, Héctor, ahora, les pregunto, el desembarco en este caso de esta gestión que hoy gobierna el Uruguay. Entonces, están llevando a cabo el plan que vinieron a llevar a cabo. Bueno, sí. Con crisis, exacto, pese a la pandemia, pese a la pandemia, no dejaron de aplicar el ajuste que habían antepuesto y que habían formulado durante la campaña electoral. Un ajuste que no es solamente el ajuste fiscal público, digamos, ¿no?, sobre los gastos, sobre el gasto público. Hay un ajuste privado también, porque el Estado interviene en las tripartitas salariales, y a través de esa intervención, hoy los trabajadores tienen acuerdo en el cual, por ejemplo, en el año 2021,
El acuerdo va a ser que a la inflación de 2021 se le va a descontar el aumento que tuvieron del 3% a principio de año y el descenso de la actividad económica, el descenso del PBI. O sea que ahí tienen 9%, ¿sí? Y es paradójico, porque cuando la inflación está bajando, es paradójico que la inflación baja y en detrimento de ello, porque un 7% le aumenta y un 9% va en contra. O sea que no van a tener ningún aumento este año si se mantiene esa pauta salarial. Entonces, en definitiva, si hay un Estado que está haciendo una renuncia fiscal, es decir, dejar de recaudar sobre las personas que supuestamente iban a invertir y iban a tener acciones económicas de tal forma que se iban a beneficiar mucho después, eso del derrame. Pero eso no sucede, eso no es un derroche, eso es lo que planteábamos nosotros, porque tanto que se acusó de derroche a los años anteriores cuando se hicieron políticas sociales, pero las políticas sociales como de motor del conjunto de la economía también. Claro, pero las políticas sociales pusieron peso en el bolsillo. Pusieron peso en el bolsillo, pero además hicieron escuelas, y eso es construcción, hicieron hospitales, estimularon todas las externalidades que tuvo cada una de esas políticas sociales. Por favor. Y eso se acusó de derroche. Ahora, nosotros por eso estamos planteando, digamos, y esto no es un derroche cuando se deja de recaudar, cuando se dan beneficios fiscales, subsidios, etcétera, y no se tiene resultado. Y esa plata pasa a través de los privados a cuentas bancarias en el país y fuera del país, como lo denunció el mismo Mujica. No por estímulo de la demanda. Por eso es que dice la frase esa que me gusta tanto, pasando a través de los pobres igual vuelve a los ricos. Pero por lo menos pasa. No a través del estímulo de la demanda. Sí, exacto. Que sería lo que puede impulsar. Por eso terminamos en el tema del derroche. Arrancamos con el experimento del derrame y terminamos con la conclusión del derroche, ¿no? Derroche por otros mecanismos que son mecanismos que pasan a beneficiar a los que ya tienen la vida resuelta, ¿no? Claro, a muy poquitos de la sociedad, ¿no? Exacto, sí. Los cálculos que se han hecho en los experimentos de Reagan y Thatcher en Estados Unidos y en Inglaterra y en algún otro país de Europa, es que el beneficio fundamentalmente llegó al 1% más rico. Clarísimo. Sí. Clarísimo. Les agradecemos al equipo de Economía Política.uy que siempre tratan de llegar a todos y desmitificando la economía política en el día de hoy, en el natalicio de Artigas, como siempre, nosotros desde acá, y entiendo que ustedes también, reivindicando sobre todo la vigencia del artiguismo. Así que exactamente. Así que porque si hay algo de lo que se está olvidando hoy del gobierno, el derecho de los pueblos también, y con relación al bloqueo. Claro, también. Pero si hay algo de lo que se está olvidando de Artigas es que los más privilegiados serían los que más necesidades tuvieran, ¿verdad? Y esto se ha invertido totalmente. Exactamente. El agradecimiento enorme, Gabriela, Héctor. Dale, Andrés, un saludo a todos tus oyentes, que son muchos, no cabe la menor duda. Ahí está, ahí pasaba el equipo de Economía Político.uy. Héctor Tajam, Gabriela Cultelli nos trajeron para desmitificar la economía política, en este caso la coyuntura del Uruguay. Ahora nos vamos a la tanda y después continuamos con más de Fogón en Fogón.